es difícil que el negocio siga adelante, ¿no? Es un tema, era mi siguiente pregunta, porque fue un tema que yo escuché en la feria. Tu ponencia fue del Valle de la Muerte y de los puntos donde sabes que estás llegando al Valle de la Muerte y cuáles serían las posibles soluciones. Y a mí por lo menos esa ponencia me dejó muchos aprendizajes, entonces me parece importante que de pronto lo toquemos un poco, Ok. que nos digas a los emprendedores que están en este momento conectados, que emprendedores y empresarios, que nos cuentes o nos digas un poco cuándo prendemos esas alarmas porque vamos al Valle de la Muerte, cuándo definitivamente tenemos que ir allá y cuándo y en qué momento debemos de salir y levantar la mano y decir, debe funcionar diferente o cambiar cosas. Que nos cuentes un poquito. Pues es un concepto muy, no solo numérico, sino también muy espiritual o muy de tu esencia. Mira, el Valle de la Muerte es un proceso que yo, lo que he vivido, no te lo puedes brincar. O sea, no conozco un negocio que no ha pasado por el Valle de la Muerte. Lo que pasa es que algunos es más corto el proceso que tienes que pasar. Porque no es lo mismo pasar el Valle de la Muerte caminando que pasar el Valle de la Muerte en moto, o pasar el Valle de la Muerte en carro, o pasar el Valle de la Muerte en bicicleta, o pasar el Valle de la Muerte en avión. O sea, pero todos vas a pasar ese momento. ¿Por qué? Porque es imposible que tú llegues a tener una empresa grande sin dejar de ser, sin pasar por la transición de ser pequeña y volverte mediana. Ese se llama pymes, ¿sabes? Cuando tú eres pi y te vuelves me, es donde viene todo el desajuste más grande que va a tener esa empresa. Es cuando dejas de ser unipersona, que tú eres el que trabaja duro, te la guerreas, pero todo depende de ti. Pero como tú traes, si tú estás haciendo un negocio que te apasiona, ojo, que una cosa es hacer un negocio por dinero, otra cosa es hacer un negocio por intencionalidad. ¿No? Y eso también se ve en el Valle de la Muerte. ¿Por qué? Cuando tú haces un negocio por dinero y entras al Valle de la Muerte, que es cuando no ves dinero, pues se acabó el motivo del negocio. Pues oye, yo hice un negocio, hice un restaurante para ganar plata, crecimos, nos fue bien, y en ese momento no estás ganando plata, pues ¿para qué seguir? Esa es la pregunta que hace alguien que emprendió por dinero, es decir, buscando algo que me dé dinero. Pero si tú haces algo porque trae más de fondo, y tú dices, no, yo hice un restaurante porque yo creo que la gente coma sano, a mí me parece que la gente... Hay algo que aunque no ganes dinero, hay algo que se llama satisfacción. Entonces, si tú no tienes esa gasolina, que es la que te alimenta cuando debes hasta la camisa y sigues operando, no vas a pasar el Valle de la Muerte. Ese es como, el Valle de la Muerte es como un decantador. Negocios que tienen propósito, negocios que tienen algo más de fondo, o negocios que solo son por dinero. Entonces, si parte de esa premisa, vamos a poner que la persona está porque le apasiona, lo que quiere es algo que está más correlacionado con él. Entonces, cuando pasas de pi, te vuelves me, es cuando empiezas a contratar personas. Porque uno no necesita contratar personas, necesita contratar fracciones de personas. Porque cuando tú estás vendiendo 100 unidades, no vas a pasar a vender 500. Vas a pasar a vender 120, 140, 180. Pero cuando tú dices, ya llegué a mi tope y ya no puedo vender más de 100 porque no tengo tiempo, el error más grande que yo sé, traigo a alguien para que me ayude a llegar a las 200. Pero cuando tú traes a alguien, esa persona no te va a traer 100 unidades nuevas, porque si tú siendo emprendedor, con la pasión que le metes, llegas a 100, llega una persona y resulta que vende 10. Y a lo mejor vende el 10, pero tú no haces la 100, porque tú pierdes tiempo de estar vendiendo para empezar a enseñarle al otro. Entonces tú bajas de vender 100 a vender 50 y el nuevo hace solo 10 o 20. Entonces pasas de 100 a 60, pero ya no eres tú. Ya eres tú más alguien y el otro hay que pagarle. Cuando estabas tú solo y vendías 100, pues tú ganabas en función de lo que tú vendías. Entonces, si vender 100 te da una utilidad de 20, pues tú ganabas 20. Hablo de utilidad quitando lo que era reposición de producto, ¿sí? No, sí. No de... Ahora, si llega otro, tú tienes 20, si vendes 100, para pagarte a ti y para pagarle a él. Entonces, ¿qué pasa si no vendes 100, si no vendes 60? Ya no te quedan 20, te quedan 12. Pero resulta que lo contrataste en 8. Entonces tú le pagas 8 y a ti te quedan 4. Entonces dices, oye, paso de tener 20 a tener 4.
¿Y cómo si somos dos? Porque ese es el proceso. Esa persona entró por dinero. Por eso ahí es donde vienen esas contrataciones claves que uno tiene que hacer al principio, es rodearte de personas que estén en la misma sintonía que tú. Porque si buscas personas que solo están por dinero, mañana ese que contrataste, si le sale otro trabajo, tú lo capacitas, le metes esfuerzo, trabajo, dedicación, y a los 3 meses se te va y vuelve. Entonces, por eso, pasar de pi a me es mucho más duro que pasar de mediana a grande. Porque pasar de pi a me es dejar de ser uno y llegar a ser hasta 8 o 10 personas. Es una empresa mediana. Entonces, esas 8 personas, pues es tu club, es tu familia, es tu esencia. Entonces, la contratación, y si tú eres un emprendedor, normalmente no vas a ser muy bueno contratando. Eres muy bueno ejecutando. Y el problema es que tú crees que al que contrates va a ser un clon tuyo. Va a ser igual. Que va a ser igual que si yo puedo hacer, ¿por qué él no lo puede hacer? Porque él no tiene un motor como el que tienes tú, él tiene una necesidad. Él está contigo por una necesidad que se llama dinero. No está contigo por un deseo de que esto prospere. Y ahí es donde aparece otro segundo gran error, buscar un socio. Entonces uno dice, no, pues mejor me busco un socio, y entre los dos, y tú crees que el socio le va a meter el mismo amor que tú, Y no. porque como es socio, si es que tú no cobres, no quiere decir que el socio no cobre, y que tú estás dispuesto a dejar todo, todo el pellejo por todo eso, no quiere decir que tu socio esté dispuesto, porque hay muchos tipos de socios. Entonces uno cree que tener un socio va a tener uno mano a mano, una espalda a espalda, que vamos a trabajar igual de duro los dos, y ahí es donde empiezan a haber esos problemas. Entonces, grandes errores, contratar gente barata o gente que solo busca dinero, y 2, buscar resolver el problema personal con un socio, creyendo que por ser socio él se va a poner la misma frecuencia o la misma posición que la que estás tú. Pero me surgen 2 preguntas de ahí. Sí. La primera es, ¿qué características crees que tiene que tener un buen empleado? O sea, cuando vas a contratar a alguien en este momento, ¿en qué te fijas? ¿Qué crees que debe de ir? La respuesta real que yo he vivido es que tú buscas diferentes cosas en la etapa en que estás. Tú no puedes buscar el mismo tipo de empleado cuando estás siendo una pequeña empresa y quieres crecer, a cuando eres una mediana, a cuando eres una empresa grande. Cuando tú eres una empresa pequeña, necesitas gente con muchas ganas de aprender. La guerrera. Pero no solo guerra, sino que su deseo no solo sea el dinero, sea el dinero más tal vez estar contigo, aprender de ti. Es ahí donde los tipos practicantes valen mucho, porque tienes muchas horas, pero pagas poco. Es donde tú necesitas a alguien que quiera ponerse la camiseta y salir adelante, alguien que está buscando una oportunidad, alguien que quiere mostrar algo. Es ahí donde la gente con actitud es todo. Porque tú al principio no estás gente con gran conocimiento, estás gente con ganas, gente con buena energía. Entonces yo a veces, si tú arrancas, a veces no importa la profesión, no importa lo que sepa, no importa, necesitas que sea guerrero, que quiera aprender, que quiera estar contigo y que quiera formarse, sabiendo que tal vez esa persona te va a durar meses, tal vez no años. Pero no busca personas con muy buena actitud. De esos que no que se la sepa porque no te alcanza. Cuando estás empezando tienes que buscar a alguien manos baratas. Entonces ahí es donde aparecen los estudiantes, los que están en últimos semestres, que tienen medios turnos, te sirven esos, los practicantes. Te sirve posiblemente alguien que está pidiendo una oportunidad, pero que tiene mucha actitud, que a lo mejor por su situación de vida no pudo estudiar una carrera, que a lo mejor por su situación que puede ser familiar, a lo mejor le tocó trabajar desde los 15 años y truncó el estudio, pero tiene ese deseo de superación. Hoy es diferente, porque hoy, pues alguien puede estudiar en YouTube, que es gratis. Pues, o sea, hoy no hay justificación para no saber, porque todos tenemos las mismas 24 horas. Eso de no tengo tiempo no, eres muy mal administrador de tiempo, porque el tiempo todos tenemos 24 horas. O sea, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg no tienen más horas que nosotros. ¿Y por qué se les da tiempo para hacer todo lo que hacen? Es un tema de administración de tiempo o de valor del tiempo. Entonces necesitas buscar ese tipo de personas que tú lo que necesitas es manos, no cerebros. Necesitas manos obedientes, no manos proactivas. O sea, no necesitas alguien con ideas, las ideas las tienes tú.
Necesitas alguien que obedezca, que tenga buena actitud, buena dinámica, que se arremangue la camiseta para ponerse a trabajar contigo. Ese es el tipo de personas que tienes que buscar. ¿Por qué? Porque son personas que posiblemente van a entender si alguna vez el negocio tiene dificultades o no. Yo buscaría personas más por resultados que por salario, porque si tú montas un negocio con 100% tus gastos variables, en ese momento estás en punto de equilibrio. Naces en punto de equilibrio. El problema de nacer con una empresa es renta, salarios, gastos. Entre más gastos fijos tengas, más duro es sobrevivir. Es como estás en un barco y se está hundiendo. Entre menos cosas cargues, cualquier tabla te sirve. Pero cuando traes una valija, pues necesitas ya una lanchita. Entonces es un tema de, así tienes que ver un negocio. Tienes que aprender a buscar, operar con lo mínimo necesario hasta que ya tienes una mejor posición de ingreso. Entonces, recomendación en la etapa 1, busque gente por resultados. Está dispuesto a compartir utilidades siempre y cuando eso te disminuya el no tener gastos fijos. Buscar alianzas, alguien que te cobre un porcentaje por lo que haga. Es que es mucho. No, es que si no hay, tú no pagas. O sea, ¿qué es mucho? Pagar a alguien que no lo usaste. Eso es caro. Contratar a alguien y como no se llegaron a las ventas, pues le pagaste un salario y no se consiguió. Entonces, en esa etapa recomiendo mucho eso, ese tipo de personas. Cuando ya pasamos a esa siguiente etapa. Cuando pasas a la empresa mediana, ahí donde estás buscando, empiezas a buscar gente con deseos, o vamos a decir, con conocimiento, pero sin práctica, pero ya sabe. Pasas a los cargos medios. Es decir, al principio buscas cargos muy chiquitos. O sea, tú no puedes arrancar un proyecto y buscar un director comercial. No te da. Lo que necesitas normalmente, si tú eres un emprendedor, lo primero que necesitas es alguien, un buen administrador. Porque si tú eres emprendedor, tu negocio es crear, buscar, cerrar clientes. Nadie va a cerrar mejor clientes que el dueño del negocio. Entonces tú vete a vender y pon a alguien a operar. Porque ir a vender y también operar no te va a dar. Entonces, si tú eres muy buen vendedor, teniendo 100% tiempo para vender, va a hacer que vendas más que te dé dinero para poderle pagar a alguien que opere. El que dice, no, es que me toca hacer de todo. ¿Eres buen vendedor? Sí, vete a vender. Porque yo necesito meter goles, no parar penales. El 0-0 no me sirve, el 1-0 sí me sirve, el 5-0 me sirve más. Entonces, si tú eres el dueño del negocio y no sabes vender, sí es un problema. Ese sí es un gran problema. Ser emprendedor y no saber vender es un gran problema. Porque normalmente va a ser costa arriba todo, porque todo es por ingresos. Tienes que meterle flujo al negocio. Entonces, buen vendedor, vete a vender y contrata a alguien que opere, que administre, para que te quite esa carga que te quita mucha energía. Entonces, yo creo que el primer paso es alguien que te ayude con la parte. Ya cuando pasas al siguiente, que ya este administrador te está agarrando bien, tú lo que tienes que buscar es cómo te multiplicas lo que haces tú. Entonces, agarra gente que quiera ser formada, gente que ya trae un conocimiento, que ya trabajó en alguna otra empresa, pero que está pidiendo cancha. Eso te va a durar 6 a 8 meses, 10 meses, 12 meses, 15 meses esa persona, pero por lo menos te va a ayudar a pasar ese nivel. Ahí no puedes contratar, si tú eres, ya estás a la mitad del camino, contratar gente muy básica es muy caro. Porque a los 3, 4 meses que tú lo formas, alguien le ofrece un poquito más y se va a ir. Entonces tú te vuelves alguien que paga por formar, no es negocio. En el término intermedio, cuando es una empresa mediana, tienes que pagar a alguien que ya haya hecho algo que tú quieres. Traerte a alguien que te haga resultados no directivos, todavía no te da para directivos, pero sí te da para un buen cargo junior que lleva muchos años haciendo y que quiere pista para subir un poquito a cargo medio. Ahí agarras a alguien y lo potencias, pero ya trae historia. Entonces, quiero que hagas lo mismo que haces acá, pero lo hagas acá. Y ahí lo puedes, subes y esa persona te mejora mucho. Ahí también te tienes que rodear de personas que de alguna manera te van a dar una historia o conocimiento de tu categoría, que te vengan como a complementar en algunas cosas, que sepan, no más que tú, pero que sepan otras cosas que tú no sabes del negocio. Ahí es donde te traes a alguien muy bueno de la competencia, que hace algo, te traes a alguien muy bueno de otro lugar que pueda ser similar, o necesito un buen operativo, te traes un muy buen operativo, alguien que ya tenga, si quiero que hagas lo mismo que hiciste acá, lo hagas acá, allá alguien ya te pagó por aprender, acá ya te pago ya por lo que sabes.
Ahora, un consejo. Si vas a emprender en algo, creo que lo mejor que puedes hacer es métete a trabajar de empleado en tus principales competidores, así sea una semana. Aunque no te paguen. Nunca había escuchado ese consejo, pero Aunque no te tiene paguen. mucho Aunque, sentido. aunque estés solo una semana o 2 semanas, no importa. Pero lo que aprendes en un competidor, así sea de mensajero, de lo que quieras aprender. Pero mientras te metas al negocio vas a darte cuenta de lo que te vas a enfrentar. Porque hay cosas que una persona quiere montar un restaurante. Hazte un restaurante, no, qué peligro. Porque todo el aprendizaje lo vas a pagar tú. En cambio, si te metes a trabajar así sea de lavaplatos, pero siendo lavaplatos, hablas con el chef, hablas con el mesero, hablas con el garrotero, hablas con el gerente, empiezas a ver todo eso. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje acelerado, o sea, lo ves en acción, ves a qué hora sale la comida, cómo almacenan la comida, entonces ves, oye, necesitan refrigerador, necesitan estas máquinas, o sea, empiezas a dimensionar si realmente quieres hacer ese negocio o no. Porque yo monto restaurantes, haber trabajado en restaurantes, qué error. Porque todo el aprendizaje lo pagas tú. Cuando haberme metido una semana, ver visto todo el tema y decir, no, ya entendí cómo es. Por lo menos tengo los principios básicos. Por lo menos ves los proveedores, ves cómo manejan los alimentos. O sea, no importa, Marco, es que esto es tecnología. Es la misma historia. Cómo guardan el producto, cómo lo referencian, cómo lo inventan, cómo lo compran. O sea, entender si un buen precio de compra es 10 o es 8. Sí, porque si no conoces la categoría, que nos pasa a muchos, que nos metemos a negocios por intuición, ay, sí, hagamos esto, está buenísimo, por emoción, pues por nosotros tomó toda una semana. O sea, busca emplearte, suena raro, pero ¿de qué? De lo que haya. Aunque te echen, pues si te echan a la semana por malo, bueno, no importa, porque no eres por el puesto. Y es por hacer como un diplomado, un doctorado intensivo de 40 horas, que es una semana, ¿no? Eso lo haría al principio. Entonces ya me regreso a cargo medio. Cargo medio buscas personas que traen una historia y que posiblemente la empresa donde están, por no ser más grande, ya no puede crecer. Donde ellos y arribita está un cargo que ya no se puede ir o ya no existe más cancha en ese lugar donde están. Entonces te traes ese tipo de personas sabiendo que va a aprender y posiblemente esa persona mañana se vuelva tu competencia. Pues en ti está qué principios le metes a esa persona. Entonces, yo creo que algo que hay que hacer desde que arrancas es siempre ser transparente. No decir mentiras. O sea, ese tema de no, ya cerramos una venta y no es cierto, no es falsas esperanzas. O sea, yo creo que si tú eres una persona que transmite la transparencia así sean 3, sean 2, sean 5, siempre va a ser algo que va a marcar que la persona te vea con ese nivel, porque creo que no hay nada peor que un empleado sentirse inseguro porque no sabe si el cliente su jefe le va a pagar o no. Entonces, si él sabe desde el principio cómo son las cosas, a dónde vamos, cómo está, pues normalmente esa gente te va a agradecer un poco más y es menos probable que le entre la ansiedad o la incertidumbre y se ponga a buscar trabajo porque cree que no le van a pagar, ¿no? Entonces, etapa intermedia, más cargos buscando cancha, buscando oportunidades, pero también personas que ya hayan dado resultados, que ya sepan hacer lo que tú quieres que hagan. Y ahí es donde está el tema, empiezas mucho a optimizar, sube también tu tipo de clientes, tu tipo de ventas, ya no es lo mismo cuando tú eres solito, cuando tienes un equipo, te empodera más. Ahí es donde yo creo que el dueño de negocio tiene que trabajar mucho en él. Mucho en él, porque si él se sigue viendo como el que hace todo, nunca va a aprender a delegar. Y muchas empresas yo creo que aunque salgan de Valle de la Muerte, no pasan de ser medianas a ser grandes. No crecen más. Porque el dueño se cree que gracias a él opera la empresa. Que él es el que es el motor. Y cuando el dueño es el que resuelve el tema de hablar con el cliente, resuelve el tema de cerrar con el proveedor, el tema de negociar, está condenado a nunca salir de ahí. Entonces, las empresas o los emprendedores, lo máximo que terminan llegando a ser es dueño de negocio, más no empresario, porque él se siente importante y son personas que entran en una zona cómoda. El ser una mediana empresa es cómodo, porque ya cuando se estabilizan un poquito las cosas, ya todo empieza a ser más fácil, ya delegas unas cosas que no te gustan, pero sigue siendo el alma, ¿no? Sigue siendo el que
el que decide desde qué color de folder se compran hasta si la pared es blanco o es amarilla, ¿no? Entonces es el que hace de todo, ¿no? Conoce la operación, lo saludan todo el mundo, es el primero en llegar y el último en salir. Y ahí es donde creo que se condenan muchos negocios. Porque él le gusta hacer figura, ¿no? También la parte, el ego del emprendedor de es que tú, tu empresa tan grande. Pues sí, pero si no puede trabajar sin ti, no es una empresa, es un negocio. Por eso son dueños de negocio, no son dueños de empresa. Ya cuando pasas a la siguiente etapa, es cuando entiendes que a lo mejor el que debe salir más rápido eres tú. Es donde tienes que empezar a buscar cómo reemplazas por alguien que haga mejor las cosas que tú. No va a crear la empresa mejor que tú, pero sabe operar mejor que tú. Es donde empiezas a buscar ya no cargos medios, sino cargos directivos. Ya estás un especialista, un director en logística, un director en marketing, un director en creatividad, un director en operación. O sea, donde ya necesitas alguien que traiga ese know-how que tú no tienes. Entonces no puedes ser el gerente, porque el gerente, tú vas por lo que sabe y lo que necesitas. El director trae lo que tú no sabes que necesitas. Pero ha hecho que una empresa haya crecido, maneja operaciones más grandes, sabe. Entonces tú buscas directores y son como si fueran directores técnicos. Entonces arma tu equipo. Y sabes que el director, esa posición yo le llamo los relojes de arena, porque tienes un director y muchas manos, porque los cargos medios desaparecen muy rápido. Este va subiendo, subiendo, subiendo y se va, porque como el director está acá, él sabe que no lo va a reemplazar, porque aunque él cree que ya sabe más, sabe que él sabe más que él. Entonces, mientras este esté muy firme, él dice, no, aquí en la empresa no van a contratar. Entonces, normalmente suben y se van. Suben. Entonces, por eso son un director arriba, muchos abajo y casi ningún gerente. Poquitos gerentes hay, salvo en ciertas áreas que pueden crecer, pero normalmente tú te enfocas en, pones al director y que él resuelva y que él arme los equipos. Y esa es ya la etapa donde tú te das cuenta que dices, pues ya no me necesitan. Si el director de operaciones sabe más que yo, el de marketing sabe más que yo, antes yo termino aprendiendo, ¿qué hay que hacer? Dar un pasito al lado y normalmente pones, o ya no existe un gerente general, sino una junta directiva, o pones un gerente general que haya traído otra historia muy parecida a la tuya para que él agarre la empresa ya con toda esa estructura y la mete en todo el proceso de operación, logística, manuales, procedimientos, y ahora sí pasas al siguiente nivel. Y hablando de tiempo, cuando estamos en esos pasos, ya estamos llegando a no me necesitan. ¿De qué tiempo estamos hablando? Mira, sería mentira decirte que es un genérico, porque hay negocios que son muy rápidos. Hay negocios que en 2 años ya están en la etapa de ahí. Hay negocios que pueden pasar 30 años y sigue siendo Valle de la Muerte, ¿no? Conozco empresas que se acostumbraron a vivir en el Valle de la Muerte. Es raro, porque viven de un muy buen mes que sopesa todo el más mal. Entonces, viven solo por seguir, ¿no? Sobreviven, solo hacen para poder estar al día siguiente. Entonces, hay una teoría o un cálculo que hacen sobre todo las empresas que son este tipo de venture capital o empresas ángeles inversionistas, esas que le meten dinero, ellos tienen 3 ciclos. Le llaman desarrollo en la parte paz, incubación y desarrollo, que es como tentativamente entre 0 y 18 meses. Yo creo que eso ha cambiado mucho con toda la tecnología, creo que se ha cortado. Electrónico y demás. Ha cambiado, pero normalmente ellos, claro, porque hoy puedes tener un negocio global muy rápido. Eso a lo mejor era cuando tu negocio era nacional, pero 0 a 18 meses, 18 a 36 es como de consolidación y crecimiento, y de 36 en adelante es como expansión del negocio, ¿no? Desarrollo y expansión. O sea, son los 3 ciclos. Emprendimiento es hasta los 18 meses, de los 18 a los 36 es como ese valle de la muerte, esa etapa de consolidación y crecimiento, y luego ya desarrollo y expansiones después de los 3 años. Entonces lo podríamos llamar como que pasamos los 36 meses, ya sobrevivimos más fácil, algo así. Es que me voy a la otra estadística. La otra estadística dice que más del 80% de las empresas no sobreviven a 3 años. Entonces, si tú amarras 3 años con 36 meses, todas las que no pasan se caen en el Valle de la Muerte. O sea, ese es el desnucadero más grande, ¿no? Es donde ahí se cae. Pasan el primer año y el segundo se cae. Entonces, ahí
se puede decir que un punto de inflexión clave son los 3 años. 3 años puede ser un buen parámetro para ver si tu negocio pasó la prueba o no. Ajá. Y siempre y cuando tú estés dispuesto a que los siguientes años tú no te quedes anclado a tú ser la figura, no ser el Cristiano Ronaldo de tu empresa, ¿no? No ser el que por donde pasa todo. Y ahí es donde viene, yo creo que si no, te quedas en un eterno consolidación y crecimiento. Porque ahí es donde te estabilizas. O sea, si tú no estás dispuesto a salir, tu empresa nunca va a crecer. No quiere decir que salgas, pero que estés dispuesto a salir. La disposición es diferente a la ejecución. ¿Sí? Esos serían como los periodos. Pero te diría que con negocios digitales puede pasar algo un poquito más acelerado. Tal vez no son 3 años, tal vez son 2 años, 2 años y medio que se puede dar. Porque si hay negocios, o sea, para pasar de PI a ser MED tienes que tener una declaración de renta, ¿no? Sí. O sea, pues, si tu negocio no presentó declaraciones de renta, para mí sigue siendo incubación. Cuando ya haces tu primera declaración de renta, quiere decir que ya entraste a consolidación y desarrollo, no tanto en innovación, ¿no? Sí. Sí, ha sido una ventaja y desventaja en el mundo que nos movemos del comercio electrónico, porque es una ventaja muy grande porque creces de una manera acelerada, pero también es una desventaja cuando uno ve que ese crecimiento no se sabe asumir, sino que llega mucho dinero, se compra el carro, se va para Dubái y se cayó, algo así. Entonces, sí, el comercio electrónico tiene un problema, es que es muy rápido todo. Sí, mucho. Es como un amor de verano, o sea, es como cuando tú vas y conoces a alguien en un campamento y sabes que son días los que vas a estar con esa persona, a diferencia de un amor del colegio, de la universidad, lo tengo todo el semestre, o sea, no es tan intenso, pero el amor de verano por eso es muy intenso, porque sabes que termina, sabes que el 18 de agosto se acaba el campamento y la persona se va al otro lado y entonces se terminó, entonces se vuelve muy intenso. Es lo que pasa con la parte digital, pasan las cosas muy rápidos, porque tú en comercio electrónico puedes llegar a la gente que nunca le hubiera llegado a un negocio convencional. A muchísimos, o sea, yo conozco negocios que en un día pueden pasar de 0 pedidos a 500 pedidos en el día. Pues tengo un amigo que se llama Juan Diego Libreros, sí. Él logró hacer creo que 4,000 pedidos en un día. Pero él dice, la verdad, no fue más porque se me acabó el dinero de la publicidad. Si no, hubiera llegado a 6,000, pero no lo pude sostener. O sea, llegué a 4,000 un día y los otros ya se me acabó el inventario y no repuse y todo. O sea, sí es un número, pero no es tan planificado, ¿no? De 1,000, 1,100, 1,200, 2,000, no. Fue de 400, 500, 4,000 y luego se le cayó porque ya no tenía que pagar. O sea, antes tuvo devoluciones y gente que le puso problemas porque vendió cosas que ya no tenía, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en comercio electrónico, que se vuelve muy, muy intenso, un pico muy grande que sí te destabiliza mucho, ¿no? Lo que decías, el carro, el viaje y demás, claro, porque crees que ya lo hiciste. Porque así te lo venden también, ¿no? Sí. Redes sociales te lo venden como que ya lo hiciste, ¿no? ¿Qué opinas de las sociedades? ¿Qué tienes en cuenta cuando dices, voy a hacer la sociedad con esta persona que me lo está ofreciendo? ¿O qué es lo más importante para amar? Mira, yo eso me lo decía un amigo, se llama Tito Galvez. Yo lo quiero un montón, estuve con él hace poquito y me decía eso. O sea, no conozco a nadie que sepa de sociedades como tú, o por lo menos que lo diga, porque mucha gente no lo dice. Mira, yo creo que las sociedades son perfectas, los que son imperfectos son los socios. Pero la sociedad como esquema es perfecto, porque te permite apalancarte en más posiciones. No es lo mismo algo con una sola pata que algo con 2 o con 3 o con 4 patas. Entre más patas tenga, más estable es. Mira, que hay un trípode que tiene 3. O sea, tú ves 3, hay otro que tiene 4, la mesa tiene 4. O sea, hay cosas que entre más tengan, más soporte da. El problema es que cada posición es única. Entonces, el error es que a veces tú quieres montar algo con 2 patas iguales y no se va a sostener. Porque hay, así como un carro tiene llantas traseras, llantas delanteras. Necesitas identificarlas. ¿Cuál ha sido mi experiencia muy mala? Muy mala porque de los 28 fracasos,
tal vez más de la mitad fue por sociedad, no fue por el proyecto. Los otros sí fueron una estupidez. Hay negocios que cuando el modelo de negocio te dice que no da, no da. O sea, si Excel te dice que da, créele el 50%. Pero si Excel te dice que no da, créele el 100% que no va a dar. Porque no puedes engañar el número. O sea, 1 más 1 no pueden ser 5. Entonces a veces uno se hace los pajazos mentales de, no, pero seguramente la gente, no, si el Excel no te da, apaga y vámonos. Porque cuando aún te da, desconfía de eso, porque eso depende de muchas variables. Una variable que es la sociedad es la persona que está contigo, que espera del negocio que tú también estás creando. Porque si para Lady viene y me propone un negocio que es el sueño de toda tu vida, lo que siempre has añorado desde que tienes 8 años, y siempre has tenido ese proyecto, pero para mí, yo estoy buscando en este momento algo que me dé dinero rápido, pues ya estamos desalineados. Porque aunque es un negocio, tiene diferente significado para ti que para mí. Sí. Entonces, para mí existe algo que se llama los acuerdos de salida. Y es, antes de empezar a jugar, pongamos las reglas. ¿Qué va a pasar si? Es un acuerdo de salida, está basado en un supuesto de un modelo de Monte Carlo que es what if? ¿Qué pasa si? Eso es como cuando nos vamos a casar, venga, miremos qué pasaría Es que si nos vamos a separar. Casarse es una sociedad. Sí. Yo me separé en el año 2016 y lo que me pasó yo nunca me lo pregunté en el 2005. ¿Por qué? Porque nunca me lo pregunté. Es así, es lo mismo las sociedades. Uno nace con una sociedad pensando en lo bueno que va a pasar, en lo chévere que va a ser, en los resultados que va a tener, pero nunca pensamos lo que puede pasar, que es mucho más probable que pase que eso. ¿Qué pasa si un socio se muere? ¿Qué pasa si un socio entra en un problema legal? ¿Qué pasa si de repente ya no queremos seguir juntos? ¿Qué pasa si de repente alguien nos quiere comprar? ¿Qué pasa si tú de repente me quieres comprar o yo te quiero vender? O sea, hay muchas cosas que si uno no las plantea antes de cuando pasa, pues va a ser un problema. Y es por eso que de las sociedades con las que yo tuve problemas, no fue porque el negocio fuera malo, antes fue porque el negocio era bueno. Simplemente los socios llegan a un momento donde yo quiero ir para allá y él quiere ir para allá, y entonces es un conflicto de quién tiene la razón. No de qué le cita el negocio, sino de quién es el que está tomando. Entonces se vuelve muy egocéntrico. Ah, es que tú siempre tomas la decisión. Pues propone otra decisión. No, es que lo que proponen no es inviable, pues se vuelve muy complicado. Entonces el ego pesa demasiado, mucho. ¿Qué tomo en cuenta? Hoy en día yo soy amigo de, prefiero las alianzas. Tengo 3 socios. Realmente tengo 3 socios en mi vida. Una es de por vida, que es mi esposa, porque también es socia mía en una empresa. Constituimos una empresa, hicimos los acuerdos que iba a hacer cada quien y demás. Otro socio es Juan, con él somos socios en la agencia y en la educación. Otro socio es Jay, también con él soy socio con Jay. Y hoy en día para mí hemos escrito que lo más importante es la amistad. O sea, si mañana empieza a haber tensión o el tema, o tú me compras o yo te vendo, pero salimos rápido del tema y no hay discusión, porque ya tenemos pactado en los acuerdos de salida qué pasaría si en 3, en 5, en 10 años alguien va. Entonces definimos cómo va a ser la manera de valorizar la empresa. Porque ese es el principal problema. Si yo mañana quiero vender, para mí la empresa vale trillones de dólares. Y si el otro quiere comprar, vale centavos de dólar, porque hay un montón de obligaciones. O sea, son 2 valores diferentes, y si no te pones de acuerdo antes de empezar, cuando llegue el momento, ya lo único que te dicen, a ver, ¿qué firmamos? Eso, pues eso es lo que hay que calcular. Hasta terminas bien la relación. Yo terminé muy mal muchas relaciones. Muy mal es que perdí al amigo, perdí al socio, perdí la relación, perdí la amistad, perdí dinero, perdí tiempo. Si yo no quiero pasar por eso. Entonces, eso para mí son las sociedades. ¿Estoy buscando más socios? No. Creo que es suficiente. Nos hemos hecho, después de ser socios, nos volvimos amigos. Sí. No fue al revés. Hoy llega un amigo y me propone una sociedad y digo, no, ni de chiste. Ya perdí amigos por negocios. Entonces, yo creo que negocios hay todos para hacer. Entonces, más bien, cuando a veces un amigo me busca, le digo, mira, más bien, contrátame una consultoría, te doy todo como si fuera mi negocio y tú lo montas. Y ya no me necesitas a mí, porque tú no necesitas de mí, necesitas lo que yo sé. No un socio, porque aparte yo socio puedo ser muy, muy harto, muy incómodo, muy pesado, porque
pues como yo sé de negocios, soy muy exigente y me pongo muy cascarrabias cuando digo que hay cosas que están mal hechas, porque no están acordadas, ¿no? Entonces, esa es mi definición de sociedad, eh, pero sí creo que la sociedad como ejemplo es perfecto, porque pues nace de algo que Dios creó, Adán y Eva. O sea, si hizo a Eva no fue por joder a Adán, fue porque era un buen complemento, y creo que los seres humanos nos complementamos mucho, siempre y cuando sepamos con quién complementarnos, ¿no? Yo creo que eso no se debería ni de llevar ni a la sociedad, sino a la vida. O yo lo llevo como a mi vida y digo, una de mis dificultades, de las dificultades de Lady, es que yo no había aprendido a poner las cosas claras, a poner la situación sobre la mesa, qué pasa si, y así uno se evita dificultades más adelante. A mí eso me costó mucho aprenderlo y me Ok. demoré mucho en aprenderlo. Cuando por fin lo entendí, ya supe que todo era más liviano, que yo era la que lo estaba cargando y lo estaba haciendo pesado. Porque en cualquier situación cotidiana de la vida, cualquier cosa, el señor que va y te arregla un daño en el apartamento, pongamos las cosas claras. ¿Qué me haces? ¿En qué tiempo? ¿Cómo te pago? Claro, nos estamos evitando como Mira, cosas. eso es tan importante porque a veces, y ahorita ese es un gran problema. Creo que en este momento los negocios padecemos de comunicación, porque caemos no, ya mandé el mensaje se envió, el mensaje es claro, el mensaje es aceptado, el mensaje es entendido, el mensaje es validado, porque hoy muchos de los problemas en general, tanto negocios como vida, es, oye, ¿qué te dijo? Ah, no, yo le mandé el mensaje. ¿Pero eso qué tiene que ver? Sí, no, o mensajes, oye, esto, ok, ¿qué? O sea, yo me preocupo mucho porque tengo dos hijas que son ya adolescentes. La bebé pues no suma porque no han ni hablado, apenas está empezando a decir tete y agua. Pero las otras, el problema que tengo es, no me informan. O sea, mi problema no es qué hacen, es que no sé qué hacen. Entonces yo peleo con ellas, ese es mi punto, mi único punto, sobre todo con la menor, bueno, con Martina que tiene 16, porque digo, solo dime, estoy bien. No me des un desglose de tu jornada, no me interesa, sí me interesa, pero no te voy a poder que me mandes un resumen de qué clases tuviste, qué comiste, no, solo al final del día dime, hoy me fue bien, repórtate, es todo, es lo único que pido. Y ya he hecho de todo, he entrado en algo de alguna vez hace como 2 o 3 años dije que les iba a cambiar de colegio porque si al colegio no les daba tiempo ni para mandarme mensajes, no quería que estuvieran en ese colegio. Yo no creo que sea en un colegio que no les dé tiempo ni para escribir 3 renglones. Que en la esquina hay otro colegio, las va a cambiar. Y estaba decidido a cambiarlas. Lloraron y todo el tema y pues se comprometieron. Pero tarde o temprano vuelve el tema de mandar un mensaje una vez a la semana. Digo, oye, pues parece que tú estás en, no sé, a la mitad de la Antártida. O sea, no tengo, teniendo un celular y que no sepa qué estás Y que no haciendo lo sueltan. y no lo sueltan. Dices, oye, te escribí. No lo dije. ¿Cómo si el celular lo tienes pegado a la mano? O sea, ¿cómo es? Pero hay que entender, ese es un problema ahorita de comunicación. Entonces, eso que tú dices, dejar las cosas claras cada vez es tan importante, porque no es solo lo que espero, es lo que no espero. Porque todo lo que espero que no lo plasmo, no es forzosamente por default del otro lado. Puede que decir qué es y qué no es. Porque el que no es se vuelve todo lo opuesto que sí es. Entonces yo creí, yo esperaba, yo imaginaba, no, se vuelve muy complejo. Entonces, gran problema hoy la comunicación, ¿no? Gran problema hoy que tenemos es la comunicación. Me gustaría que nos hablaras un poco de mentalidad y de qué opinas de ese tema. Mentalidad, bueno, qué bonito. Es, yo creo que ese es, para mí es la oportunidad que todo ser humano tiene de reprogramarse, de reinventarse. O sea, yo creo que hoy el ser humano, no hablar de niños, porque los niños pues están ensoñados, pero alguien después de 18 años, todo está en lo que pueda transformar su capacidad de mentalizarse a lo que quiera, ¿sí?
no estamos en una etapa donde es extremadamente democrático. Creo que es la etapa de mayor equidad que existe. No hablo de monetaria, hablo de oportunidades. Porque hoy sí es cierto que no gana el que más tiene, sino el que más sabe. Y el conocimiento hoy es totalmente abierto. O sea, hoy tú puedes estudiar lo mismo que Harvard sin ir a Harvard. Hoy puedes aprender una carrera sin tener que pagar un solo semestre. Hoy puedes ser lo que quieres ser en función de qué tanto estás dispuesto a sacrificarte por eso. La mentalidad es qué tanto tú estás dispuesto a sacrificar las cosas irrelevantes por lo verdaderamente relevante. Y hoy en día, ahorita viene, curiosamente, hace 8 años que yo estuve manejando Vialab y era una plataforma donde yo aprendí mucho, porque al llegar a ser gerente general tuve que llegar a entender de qué iba a ser gerente general. Entonces me puse a consumir mucho contenido de Vialab y había muchísimo desarrollo personal. Que hablo hace 2017 no era muy sofisticado, era la gente, ¿para qué quieres aprender de liderazgo, de trabajo en equipo, de oratoria, no sé, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? Todo lo que son soft skills. Que digo, es importante porque eso hace 8 años era como que hoy es muy relevante. Y yo creo que va a ser más relevante porque entre más la tecnología crezca, el ser humano necesita más identidad. Necesitas saber realmente quién eres, porque si hoy eres un obrero que va a ir a una máquina y te va a reemplazar, vas a perder tu identidad. Entonces, ¿quién eres? Entonces, el desarrollo personal empieza a ser tan importante que para mí el trabajar, y voy a definir la mentalidad, es alma, cuerpo y espíritu. Y mente, ¿no? En el fondo, la mentalidad es de cómo cuidas este armatoste o esta estructura que tienes. Arranca desde ahí, de qué vas a hacer para hacerla funcionar bien, porque no existe un cuerpo malo en una mente sana, eso no existe. Si no, la mente es dominada, o sea, la mente domina tu interior, que la mente es el enemigo más grande que tenemos nosotros mismos. Ahí es donde están todos los problemas. No están afuera, están adentro. Total. Entonces, la mente para mí es aprender a controlar que la mente funcione a favor de lo que tú quieres que haga, no que la mente te diga qué tienes que hacer. La mente no quiere, el cerebro no quiere gastar energía. Entonces, al cerebro no le importa que tú seas gordo. Al cerebro le importa tener grasa para tener energía para funcionar. No le importa cómo te ves en el espejo. No le importa si eres alguien con problemas en silla de ruedas porque eres tan obeso que no te puedes mover, o tienes un problema en la rodilla porque no cuidaste tus articulaciones, o tienes problemas de vista porque no cuidaste tus ojos. O sea, todo eso el cerebro no le importa. Le importa solo sobrevivir. Reproducirse y sobrevivir. Y ahí es donde viene la parte, quién eres tú como espíritu, quién eres tú como alma, quién eres tú como esencia, como ser. Y el ser te implica agarrar y dominar a la mente para poder llegar a un objetivo mayor, que es crear tu propósito, hacer tu propósito de vida, que eso implica un cuerpo sano, una mente sana, un alma sana, un espíritu sano, ¿no? Entonces, yo creo que eso hoy, si me preguntas, es lo más importante desarrollar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tu parte interna, con tu ser, que al final de cuentas terminas llevándolo a tu mentalidad, en el sentido de, no creo en la mentalidad de pon audios a las 12 de la noche y duérmete diciendo, tú puedes, eres maravilloso, eres único, pero sí creo en la autoestima, sí creo en el valor que tú te tienes que dar a ti como persona, que es lo que hablamos hace rato de creértela, pero creértela con argumentos de preparación, no por solo motivación, porque yo no creo en la motivación. Yo soy muy malo motivando, porque para mí no te voy a felicitar por hacerlo bien, porque para eso tienes una recompensa. O sea, si yo contrato a alguien y lo hace bien, le pago. No te voy a decir, ay, qué bien esfuerzo. Te lo estoy diciendo con el salario. Si fuera mal tu resultado, te digo, oye, no me sirves. ¿Cierto o no? O sea, el desempeño te dice, tú te tienes que automotivar, porque yo te puedo dar mucho empuje a motivación, tú recibes una llamada y se te apaga la motivación. Algún problema familiar, algún accidente, te mata en ese momento. Entonces, la motivación no es suficiente. Es más importante trabajar, yo creo que la disciplina, mucho más la resiliencia,
mucho más el ser una persona íntegra, el ser una persona coherente, el ser una persona congruente. Y todo eso está basado en qué crees de ti y qué quieres lograr con tu vida, ¿no? Pero importante. Sí, muy, muy importante. Cuando ya lo llevamos a unirlo a los emprendedores y a la lucha, digámoslo así, digámoslo lucha que vamos teniendo los emprendedores, entonces trabajar la mentalidad es de las cosas más importantes, porque si no, no vas a poder seguir o por lo menos no como se debería. Mira, yo creo que ahí te voy a hablar de dos cosas que la mentalidad tiene dos problemas grandes. Uno, el inconsciente colectivo. Es todo lo que te dijeron que era que no es. Todas las limitantes que tienes impregnadas o improntadas desde tu creencia, desde niño. Si a ti desde niño te decían, no hay, es que eso es difícil, es que, pues tú mismo te estás poniendo esos límites. Entonces lo primero tienes que ser consciente de que eso ya te lo metieron en tu software, tienes que cambiarlo. El primer tema es ser consciente de que esa realidad, ¿y cómo sabes que es bueno o malo? Pues ver los resultados. ¿Sí? Si lo que tu papá te decía hoy le da resultados a tu papá tiene razón. Pero si lo que te decían y volteas a ver y dices, oye, pero pues no han evolucionado, entonces está mal improntado, está mal desarrollado su creencia. Sí, esos son como lo primer tema, todas las creencias limitantes, todo lo que es lo que está el inconsciente colectivo, todo lo que de alguna manera te han hecho creer que es la sociedad, tiene mucho que ver. Y por otro lado está lo que hoy en día tú consumes. Ajá. Porque una cosa es lo que te dijeron, otra cosa es lo que tú decides hoy consumir. Hoy, por ejemplo, ver noticias está todo diseñado para generarte ansiedad. Porque ansiedad despierta el consumo. Y todo es enseñarte, tú no hay noticia que no sea ansiosa. Temas negativos, temas de violencia, temas de robos, temas de daños, de muerte, de suicidios, de pura noticia que genera ansiedad, pero no afecta tu desempeño. O sea, ¿a ti de qué te sirve saber que en una parte de la ciudad hay un deslave y murieron 4 personas? O sea, ¿en qué te va a sumar a tu día? Angustia, nada más. Ay, esas pobres 4 personas. ¿Y qué habrá sido con los? O sea, empiezas a pensar cosas que tú no puedes hacer nada por eso. Y automáticamente tu día ya está viciado a un montón de un pensamiento negativo de esas pobres 4 personas. Entonces todo el día estás en ese run, ¿no? Y luego viene el miedo. Y se estima que vienen más lluvias. Entonces te empiezas a sentir víctima. Porque está ahí. Ahora, por otro lado, eso es lo que te dicen en medios. Pero por otro lado te dicen en tu familia que hay que trabajar duro, que hay que esforzarse fuerte, que aprende a conformarte con poquito, que no ser ambicioso es negativo, que los que tienen dinero que los que tienen dinero son malos, son tramposos, que si ese tiene un carro es porque es corrupto. Pues todas esas creencias también automáticamente dicen, pues yo no quiero hacer eso. Entonces, la conexión con el dinero es mala porque el dinero lo ven como el mal de todos los males. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Entonces, normal, el que más habla mal de algo es el que no lo tiene. Entonces, ahí es donde viene para la parte de emprendimiento, es que el principal tema es entender que el dinero no es el fin. Y lo conecto con el negocio. Si tu negocio emprendes por dinero, cuando no hay dinero, tu negocio no tiene sentido. Entonces, siempre tienes que entender que un negocio tiene que tener una esencia básica. Es, ¿cuál es el propósito de ese proyecto? Es resolver qué problema. Y hablamos de los problemas. Todo en el negocio tienes que buscar solucionar un problema, no ser la solución. Siempre ver el problema como el principal vehículo. Porque si tú eres la solución y mañana evoluciona, tú puedes quedar fuera, pero el problema va a seguir siendo el mismo. Entonces, enfócate en el problema. ¿Cómo resuelve ese problema? De muchas alternativas. Entre más formas tengas para resolver el problema, más fuerte eres en términos de cómo resolver el problema. Entonces, si yo me pego con la mentalidad que esos dos problemas, lo que te improntan, lo que te dicen, y luego lo que consumes, pues si no hay una salida de los dos, pues vas a ser un círculo vicioso que vas a terminar quedándote con la misma justificación toda la vida, y es ahí donde aparecen los que le echan la culpa al gobierno, los que le echan la culpa al sistema educativo, los que le echan la culpa al sistema de salud, los que le echan la culpa a la injusticia social, a la desigualdad económica. Eso no va a cambiar.
Buscar un culpable nunca va a hacer que salgas. Total. Pero sí tomar acción. Entonces la mentalidad que debe ser dejar de escuchar y ponerme a hacer. Dejar de estar pendiente, dejar de estar buscando la tangente, ¿no? ¿Cómo reduzco para no tener que pasar por el Valle de la Muerte? No sé, Marco, ¿y qué hago para pasar el Valle de la Muerte? No emprendas y te ahorraste el Valle de la Muerte. O sea, la única forma de evitar fracasar es no hacer nada. No hacerlo. Porque creemos que lo opuesto al fracaso es el éxito, no es cierto. Lo opuesto al éxito es el no hacer nada. Porque el fracaso es un proceso. O sea, nadie se subió a una bicicleta y se volvió campeón en bicicleta sin haberse caído. Nadie en la vida. Oye, ¿y fracasar qué es? Pues parte del crecimiento. No es la antítesis. Es el proceso. Yo escuchaba una frase hace poco, decía una muchacha en un conversatorio, decía, es mejor hecho que perfecto. Y me marcó, hasta la busqué, la dejé por ahí guardadita porque es la realidad, es mejor hacerlo. En el camino aprendemos cómo se debe hacer mejor, pero es mejor hacer, siempre hacer. Mira, es bien chistoso lo que te voy a decir. Esa frase, yo sé dónde nació. Nació en el 2019 y le dijo a mi esposa. Pero es muy lindo porque ella tiene 3. Es más fácil, es mejor hecho que perfecto. La pena no factura. Y el mejor reel es el que se hace. Es el que existe. Yo en el 2017 creé otra cosa que también me encanta, que se llama Neuroemprendimiento ML. Creé una página que está ahí en Instagram, ahí sobrevive. De repente entro con amor y le pago a alguien para que me vaya a subir post. Y tiene como 100 algo mil seguidores. Está ahí. Da puros consejos de negocios. Y alguna vez puse una frase que para mí fue muy representativa. Es, la gente odiamos que nos venda, pero el cerebro ama comprar. Amamos comprar. Comprar es placentero, pero que nos vendan es detestable. Y esas cosas, curioso, ¿no? Si tanto las dices, empieza a cambiar tu manera de ver las cosas. Eso que tú dices me encanta. ¿Por qué? Porque eso puede transformar la vida de alguien. Si se lo cree, lo puede hacer. Mejor hecho que perfecto. Ese es el resultado de toda la gente que hoy tiene resultados. O sea, es la consecuencia de alguien que nunca va a existir el momento perfecto para hacerlo. Nunca. Nunca. Es verdad. Nunca. Dicen, el mejor momento fue ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. ¿Sí? Sembrar un árbol, dicen, ¿cuándo fue el primer momento? Hace 25 años. Y el segundo mejor, hoy. Y pues ya pasó. Pero me encanta que lo digas así, ¿no? Sí. Yo he aprendido que lo primero que deberíamos de hacer, si queremos, digamos, tener una mirada diferente, es siempre rodearnos de personas que inspiren y personas a las que queremos, por lo menos queremos llegar a ser o queremos, no en comparativo, no en decir quiero ser eso y voy a hacer eso, sino en lo que tiene de bueno y cogerlo para el crecimiento. Lo llevo a colación porque usted es una persona a que muchas personas admiramos. Yo las que lo sigo y tenemos unas bases. Yo dentro de mis bases, digámoslo así, tengo 2 que comparto, pues con lo que sé, con los que comparto, que es siempre que en algún momento sin esperarlo la cosecha llegará, siempre. Y la segunda es trabajemos de la mano de Dios. Nosotros somos una empresa que trabajamos de la mano de Dios. Esos son unos de mis principios, tengo varios, pero esos son 2 de los principios que siento que compartimos. Entonces, quisiera finalizar este espacio, pues primero dándole las gracias, dándole muchísimas gracias por estar aquí, por aportarnos tanto valor y pues que concluyamos con algo, con qué le gustaría que las personas se quedaran después de este espacio. ¿Cuál sería como el resumen? Bueno, primero, gracias. Son palabras muy bonitas. Y es recíproco, ¿no? Yo también te admiro un montón. Porque creo que la única diferencia que existe es que realmente te la termines de creer.
Yo creo que tu historia, te lo estaba diciendo al principio, es tan fascinante, pero como para ti es normal, tú eres una persona excepcional, ¿no? O sea, eres una persona que tiene algo que no tienen muchas personas. Y no es porque no lo quieran tener, es porque no hay ese deseo, no hay esa chispita que está ahí. Entonces, creo que eso tiene que ver con mucha de nuestra misión que hay que hacer en este mundo. El propósito. Eh, yo discrepo demasiado en mucha de la filosofía del negocio de no me gusta vender, ¿no? Yo creo que la palabra ventas, lamentablemente, es la palabra más buscada en las redes sociales. Es una palabra de mucho poder. O sea, si tú escribes a lo que quieras, aprende a vender, porque la gente ve en las ventas la salida rápida a las cosas. Pero la venta no es sino un vehículo para conseguir algo, porque cuando tú quieres vender más, ¿es para qué? No quieres vender más para tener más dinero, quieres tener más dinero ¿para qué? Para darle mejor calidad a tu familia, para comprarte tu casa, para salir de las deudas, para poder hacer ese viaje que tanto deseas, para poder viajar al lugar que tanto anhelas. Y creemos que en las ventas está la solución. Y la realidad es que la verdadera solución está más en lo que tú haces como esencia. Para mí la siembra, venimos a sembrar lo que no vamos a cosechar en este mundo. Pero sé que entre más siembre uno acá, más va a cosechar y que cosechas con creces. O sea, tú siembras una semilla y una semilla no te da un fruto. Te puede dar 50, 30, 100 veces más lo que tú siembras. Entonces la pregunta es, ¿a qué venimos? Uno, venimos a cumplir un propósito que sin duda alguna uno tiene que ver con servir. Servir es una manera de ser mejor ser humano. Cuando tú ves a la persona por lo que tú le puedes dar, no lo que ella te puede dar, automáticamente cambia toda la dinámica de lo que sucede ahí. Vas a cosechar sin duda alguna. Creo que esos dos principios que tú dices, creo que también los compartimos mucho. Yo creo que en algún momento hay un versículo que es, hay más dicha en dar que en recibir. Sí. Y al principio a mí me costaba mucho trabajo. Yo creo que solo lo entiendes cuando Dios hace parte de tu vida, ¿no? Porque pensar en que disfrutas más dando que recibiendo como que no cabe en el cerebro físico, material, ¿no? Dice, no, pues a mí que me regalen, o sea. Y yo quiero cerrar con algo y creo que negocio que sea, no importa si es chico, mediano, grande, exitoso, está en desarrollo, vende productos lindos, vende productos caros, hace cosas excepcionales o hace cosas convencionales. Todo el negocio tiene un fin, es servir. Todo negocio nació para solucionar un problema. Y eso es un servicio, o sea, servir a alguien en algo. Y la pregunta que yo le hago a la gente es, piensa más bien si el negocio que tú tienes no en qué te sirve a ti, sino cómo sirves a través de tu negocio. ¿Cómo le generas valor a alguien? Incluyendo que no sea tu cliente. Eso es lo más interesante. ¿Cómo haces que tu negocio le dé valor a aquellos que ni siquiera compran tu producto? Y ese es creo que lo que yo invito a todo el mundo. Cuando tú piensas que tu negocio solo va para los clientes, está bien, ese es el activo más importante que tienes. Pero es cómo haces que tu negocio sea una fuente de inspiración, de ayuda, de solución a personas que incluso no tienen nada que ver con tu categoría, pero que ver tu marca les genere valor en alguna cosa. El socio que no hable, yo tengo a Dios siempre en todos los negocios, eso es porque al ser Dios en todos los negocios no hago nada que no le guste a mi socio. Total. Entonces cuando yo digo Dios tiene que estar como es el socio uno, ¿no? Porque de entrada para mí ni siquiera es el socio, termina siendo el dueño. Yo soy más como el administrador, o sea, soy el que me invitan a ser parte de la sociedad y lo primero que hago es no puedo trabajar en nada que el socio mayoritario no le guste. Entonces, un principio es no trabajo con negocios que creo o siento que a Dios no le van a gustar. Negocios que afecten al ser humano, ¿no? Entonces, tengo a Dios, es como el que me dicta qué negocios puede hacer, qué no. Invito a que todo el mundo
piense si su negocio agrada a Dios o no. Piense si su negocio, si yo admiro a la única persona que admiro en este mundo se llama Jesús. Y yo pregunto es, si Jesús estuviera aquí al lado, ¿qué me diría, no? ¿Qué me diría de lo que estoy haciendo? ¿Qué me diría de lo que estoy diciendo? ¿Me haría así o me haría así? O sea, no, eso es como una cosa muy importante, es siempre piensen cómo tu negocio ayuda a los demás, no cómo perjudica a los demás. Hay negocios que tienen una buena intención, pero una mala gestión. Y hay negocios que tienen mala gestión o mala intención y buena gestión. No importa si tu gestión es mala, si tu propósito es bueno, busca cómo rehacer las cosas, pero si tu propósito es malo, porque hay negocios que están hechos para dañar o para generar mal, no ten cuidado porque ¿qué estás sembrando? Ahí es donde viene la siembra importante. Sembrar en generar valor es diferente a sembrar en obtener dinero o en obtener consecuencias. Entonces, Lady, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Ha sido muy bonito, ha sido muy divertido. Gracias por esa amistad, porque la verdad yo te considero una persona más que un conocido, un amigo. Creo que he aprendido a conocerte un poco más. Esta intención de estar compartiendo tiene mucho que ver con eso, porque esto se está haciendo sin ningún fin. No hay ningún objetivo de compren aquí, ¿no? Entonces eso es muy lindo, porque entonces lo que estás haciendo, estás compartiendo algo que posiblemente a alguien en algún momento le ayude a tomar una decisión. Rodéense de personas con buena actitud. El conocimiento se aprende, pero la actitud no. Siempre busquen que la gente, que lo que hagan sea algo que te mueve, que no te dé esa sensación de que es domingo y no quieres ir a la oficina. Si eso te está pasando, plantéate bien lo que estás haciendo. Total. Si tu negocio es esos de que el lunes tú la sufres, no quiero ir. Es mejor, piensa qué te gusta. Entonces la respuesta es el Marco, pero entonces, ¿de qué vivo? De cualquier cosa. Pero que tu esencia sea algo que te mueve. O sea, yo le digo a la gente trabaja en algo que pensando que si tuvieras ya toda la vida resuelta sea lo que harías. Es que eso no van a pagar, es lo que tú crees. Cuando tú haces algo con pasión, con amor, con propósito, siempre se va a sentir, y eso es lo que tiene esta empresa, ¿no? Tu empresa tiene impregnado ese tema. Todo lo que haces no es pensando, sino en cómo hacemos cómo hacemos que la persona que lo va a usar se sienta mejor, cómo hacemos que la persona que compre este producto suba su autoestima, se sienta valorada, se sienta linda, se sienta guapo, ¿cómo hacemos? Y también me encantó que en las camisetas que tú tienes atrás, hablan que trabajan con la mano de Dios. Entonces, conclusión, disfruten lo que hacen. No hay tiempo para perder, la vida es muy corta y no estamos como para sufrirla, ¿no? No estamos como para hacer un negocio por obligación. Hay ciclos, hay momentos, pero enfócate siempre en buscar agradar a Dios en todo lo que puedas, invitar a Dios en todo lo que hagas y siempre pensar que a lo mejor por más mal que esté hoy, va a amanecer, ¿no? Y entre más abajo, más arriba tienes. Entre más fondo toques, más espacio para crecer. Es como un resorte. Entre más lo comprimas, más va a salir para arriba. Entonces, no hay nada que el dinero justifique más que tener la paz, tener una buena relación con tus seres queridos y sobre todo tener una cercanía con Dios. Muy buena conclusión. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por el espacio. Sabes que esta empresa es tu casa. Bienvenido cuando quieras. Aquí siempre hay un tintico, un tintico para hablar y para compartir cosas. Simplemente gracias. Bueno, gracias a todos por tu día. Dios los bendiga.